Mi nombre es Carlos Martínez Roca, soy abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, quienes somos asesores legales de FAMDEGUA y hemos acompañado el caso de los josefinos a nivel interno y participamos en la audiencia ante la Corte Interamericana también. Pues bueno, es un acto simbólico lo que tratamos de hacer al organizar esta actividad, es hacer esa entrega, esa memoria donde se hace formalmente la recepción de la sentencia de una corte internacional, como lo dijo Manuel Farfán de FAMDEGUA. La gente salió el día de la masacre sin nada, corriendo por su vida y tratando de huir de lo que estaba pasando en ese momento, y hoy regresan 40 años después con una sentencia en la mano, una sentencia de una corte internacional que les da la verdad, que les da la razón, que no estaban mintiendo, que la masacre ocurrió, se declaran violaciones graves a derechos humanos y se responsabiliza al Estado de Guatemala. Entonces, tener este espacio donde la comunidad entra en una forma muy solemne, muy significativa, entra otra vez a Josefinos, muchas personas que no habían regresado a los Josefinos en 40 años, ¿verdad? Eso es bien importante porque una de las violaciones que reconoce la Corte es precisamente el desplazamiento forzado después de la masacre. Entonces es un día de fiesta, creo. Hay mucha gente que está bastante emocionada por regresar a Josefinos tantos años después y es un honor y un gusto poder estar acompañándoles. Licenciado, una sentencia importante para las comunidades, como ustedes lo afirmaban, porque se reconoce que, recordemos también que en esta zona no solo es Josefino, sino han habido algunos otros casos, y que esto viene también a fortalecer la búsqueda de justicia para las familias de esta zona. Esto es bien importante. Una de las cosas que hicimos ver en la audiencia ante la Corte es cómo este caso de los josefinos fue el preludio para lo que vino después, por ejemplo, en la masacre de las 2 R's, en el mismo año. Una de las cosas que ordena la Corte precisamente es que el Estado de Guatemala tiene que remover, dice, todos los obstáculos de hecho y de derecho que han hecho que este caso permanezca en la impunidad. Son 25 años de búsqueda de justicia, 40 años de que ocurrieron los hechos y al día de hoy no hay una persona procesada, no hay una persona individualizada, mucho menos juzgada y mucho menos sancionada por los hechos de la masacre. Entonces, nosotros esperamos de alguna manera que esta sentencia, así como pasó con la masacre de las 2 R's, que primero viene la sentencia de la Corte Interamericana y eso trae como efecto dominó una serie de procesos a nivel interno donde se juzgó y se sancionó a los responsables de la masacre, pues que algo así pase con Josefinos, que esta sentencia sirva para que el Ministerio Público y las entidades encargadas de la persecución penal y de aplicar justicia en el país, de alguna manera, pues asuman su responsabilidad y que, como lo decía ahora en la conferencia, esta sentencia no se quede solo en el papel, sino que sea una sentencia que se haga viva, que se haga efectiva, que se cumpla en su totalidad, no solo en temas de reparación, que es importante, sino sobre todo en la mejor forma de reparación que hay, y es que se haga justicia, que se investigue, que se sancione, que se juzgue y se sancione a los responsables de la masacre del caso de los josefinos. ¿Cuántas víctimas se tienen reconocidas en esta? La Corte reconoce aproximadamente 1.400 víctimas, sobrevivientes, y luego hace algunas consideraciones respecto a, por ejemplo, desaparecidos y sus núcleos familiares, desplazados y sus núcleos familiares, ¿verdad? Y una de las cosas más interesantes de la Corte es cómo reconoce el carácter permanente de algunas violaciones, ¿no? La desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la separación familiar y cómo estas violaciones se prolongan en el tiempo y cómo afectan no solo a la persona que lo sufrió, sino a su familia, a su círculo. Entonces, pues son 1.400 y pico de sobrevivientes, pero la Corte también de alguna manera amplía y explica que esto afectó a familiares y a muchos otros círculos, ¿verdad? Licenciado, ya para finalizar, ¿cómo esta sentencia,
digamos, qué efecto tiene en la justicia guatemalteca en muchos casos que quizá están viviendo la misma situación? Pues mire, la naturaleza de la Corte Interamericana y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos es de alguna manera coadyuvar, dice, apoyar a los estados, en este caso al estado de Guatemala, a que su sistema de justicia sea más robusto, a que funcione mejor, a que se aplique mejor y se respeten más los derechos humanos, ¿verdad? Esa es la función de estas cortes, de estos tratados internacionales, coadyuvar a que la justicia en nuestro país funcione mejor. Hay muchos casos donde una sentencia de la Corte Interamericana trae como efecto a nivel nacional fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento, incluso reformas legislativas que han venido a partir de sentencias de las Cortes Internacionales. Entonces, nosotros esperamos que esta sentencia de la Corte Interamericana no sea una sentencia más. Hay que recordar que en el año 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que se denomina los 12 casos guatemaltecos, donde de alguna manera hace ver que el Estado de Guatemala está en desacato y dice, mire, yo le he condenado en tales y tales casos y usted no ha cumplido. Tiene una responsabilidad de cumplir. Entonces, no queremos que el caso de los josefinos, la sentencia de los josefinos, venga a ser una sentencia más, sino que pueda provocar un efecto transformador del sistema de justicia. Y algo que es bien importante, y quisiera finalizar también con esa idea, es que muchos de los sobrevivientes están muriendo. Don Sotero Chávez, que fue una de las personas que acompañó el caso ante la Corte, testigo, brindó su declaración testimonial por escrito ante la Corte Interamericana, ya no pudo ver la sentencia y fue muy doloroso para todos porque fue una parte fundamental, digámoslo así, de este proceso. Entonces, que no siga muriendo más gente, que este proceso y esta sentencia de los josefinos realmente sea reparadora, sea transformadora del sistema y que toda esa gente que sufrió en carne propia la masacre pueda ver la luz de la justicia, pueda ver la luz de la reparación.